Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, en principio, ¿qué nos podés contar de la Escuela Militar de Montaña como centro clandestino de detención? Este proceso nosotros lo iniciamos en el 2017 con la primera señalización de la Escuela de Instrucción Andina, de lo que fue el centro clandestino de detención Escuela de Instrucción Andina, que funcionó durante el año 1976 y 1978. Por lo menos en relación a los testimonios que tenemos, ese es el corte en donde estuvo activo el centro clandestino, a raíz de testimonios que tenemos de la causa judicial que se radicó en Neuquén y que tuvo condenas efectivas para puntualmente el director de esa escuela. En ese centro clandestino fueron secuestrados, privados de su libertad, al menos 70 personas han pasado por allí, de las cuales hay 35 sobrevivientes que tenemos registrados, un desaparecido y todos los demás los hemos descritos por señas particulares que pueden dar algunos sobrevivientes, pero no tenemos identificado todavía el nombre y apellido de quiénes son. ¿Cómo se llega, a la señalización ahora de la cancha pelota paleta? Recordaba yo hace un rato en el anticipo cuando se señalizó también la entrada, ¿no?, a la Escuela Militar de Montaña, hay un cartel allí. La señalización tuvo como dos etapas. La primera etapa fue señalizar el predio. Una vez ya corroborado el funcionamiento del centro clandestino, se hizo la señalización con el cartel que está en la puerta, donde se indica que en ese lugar funcionó el centro clandestino Escuela de Instrucción Andina, que allí se cometieron delitos de lesa humanidad y que fueron condenados responsables por ese accionar de terrorismo de Estado allí. Ahora, en esa segunda parte, nosotros consideramos importante señalizar el lugar de cautiverio puntual donde tenían secuestradas a las personas dentro del predio, que es la cancha de pelota paleta. Y esto fue un trabajo que empezamos ya hace bastante tiempo atrás, pero recién en marzo del año pasado, del 2022, empezamos a hacer un trabajo en conjunto con la dirección de la escuela, como hicimos un relevamiento fotográfico primero, y pedimos a la Dirección Nacional de Sitios que se señalizara puntualmente ese lugar para poder tenerlo como elemento educativo para quienes están dentro de la escuela militar, que sepan la historia institucional, y para todas aquellas personas que ingresen a ese predio y puedan hacer el recorrido también por ahí, puedan ver la cancha que todavía está en pie, la mayor parte, digamos, de la estructura es reconocible el lugar, y también, ellos tienen algunas actividades a puertas abiertas y que esto forme parte también de esa visita que se realiza al ejército. Entonces, para nosotros es muy importante tener en cuenta la inclusión de las Fuerzas Armadas en la política de derechos humanos y puntualmente en la política de memoria, verdad y justicia. Se ha trabajado bien con en articulación, con las autoridades o las Fuerzas Armadas que están a cargo de esta dependencia acá, ¿no? Sí, la verdad que no hemos tenido ningún inconveniente, muy por el contrario, con una colaboración total por parte de la dirección, que está a cargo del coronel Gustavo Beretta, y desde marzo del año pasado hasta ahora siempre hemos tenido un excelente vínculo. De hecho, el año pasado pudimos hacer una función de teatro por la identidad particular para los soldados de allí, y también con una muy buena predisposición de la dirección. Jimena, siempre es importante, ¿no? Cada vez que hay algún acto de reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia es importante, pero en estos momentos en el que una fuerza negacionista se impuso en las últimas elecciones para, el presidente es también, ¿no? Y además de actos que hubo también negacionistas en la legislatura porteña, no sé qué mirada tenés en ese sentido. Sí, obviamente siempre estas acciones son de suma importancia. Nosotros señalizamos estos lugares porque hay una ley que nos lo permite, hay una ley que nos lo ordena también hacerlo. Es la ley 26.691, que es la ley de sitios de memoria, que
lo que indica es que hay que preservar estos lugares como espacios de memoria, como sitios de memoria para el futuro, independientemente, digamos, de los gobiernos que vengan. Esto ya está instalado y es una política de Estado que viene hace más de 20 años. Entonces, la verdad que es muy importante por continuar con esto. Esto, bueno, lleva sus tiempos porque son espacios donde hay que corroborar que esos lugares funcionaron como centros clandestinos. Es todo un proceso. Tuvimos el acompañamiento también en este caso del Juzgado Federal de Neuquén, que nos aportó muchísima información y que también ofició al Ministerio de Defensa y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que esto se realice, se efectivice, que se coloque el cartel y que esto sea tomado como un elemento educativo para las Fuerzas Armadas. Jimena, ¿hubo otros centros clandestinos de detención en Río Negro que funcionaron durante la dictadura? En todo el país hay alrededor de 500, más de 500 centros clandestinos y la provincia tuvo alrededor de 20 centros clandestinos, de los cuales llevamos ya señalizado algunos, 2 en Viedma, 2 en la zona del Valle y acá la Escuela Militar de Montaria, y el circuito represivo de acá de la zona andina se complementa con la Comisaría Segunda del Centro Cívico, la Unidad 34 de Gendarmería y la Unidad 32 de El Bolsón y la Comisaría del Bolsón. Ese era el circuito de esta zona para después culminar en la Escuela de Instrucción Andina y después desde allí o se liberaban a las personas o se las trasladaban también a los centros clandestinos de Neuquén o de Bahía Blanca. O sea, como el circuito de lo que era el 5º Cuerpo de Ejército. Todo esto, bueno, en parte o en gran parte se reconstruyó a partir del juicio, ¿no? Que mencionabas en Neuquén. ¿Cómo se pudo reconstruir todo? En noviembre del 2016 fue la sentencia de ese juicio, fue uno de los tantos juicios que se denominan escuelitas, se los van numerando. En ese tramo del 2016 tocó analizar los casos de la Escuela de Instrucción Andina, donde fue muy importante los testimonios de los sobrevivientes de ese centro clandestino, 2 de ellos barilochenses, otras personas que no están viviendo quizás en la zona pero se presentaron a declarar, y datos muy importantes que aportaron las personas que estaban haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento ahí, que pudieron ver, que pudieron escuchar, que pudieron dar testimonio de lo que pasaba en ese lugar en ese momento y pudieron identificar personas también. Entonces la verdad que fue muy importante ese juicio para nosotros porque pudimos determinar que efectivamente funcionó el aparato represivo ahí adentro, que no era un lugar más de tránsito ni nada, sino que había un lugar específico donde se mantenían secuestradas a las personas con las mismas condiciones de cautiverio que en cualquier otro centro clandestino, que también fueron sometidos a torturas, también fueron sometidos a toda la maquinaria del terrorismo de Estado. Jimena, estamos escuchando a Jimena Palópolis de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro. La última, bueno, la señalización va a ser un acto abierto a la comunidad. ¿Tiene fecha? Va a ser el 18 de septiembre, que es lunes a las 11 de la mañana. Vamos a contar con la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, la Directora Nacional de Sitios, y sí, estamos invitando a familiares y obviamente a los sobrevivientes del centro clandestino y a quienes se quieran acercar. Va a ser en ese horario el lunes. Te agradecemos mucho por tu tiempo, te mandamos un saludo grande. Gracias. Hasta pronto.